Mis amados hermanos y hermanas, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo estudio bíblico. Damos gracias al Señor por estar juntos y vamos a iniciar cantando la alabanza número 227, Nuevas Alegres. Póngase de pie, cantamos al Señor.
Nos bendiga. Somos todos muy bienvenidos a este estudio bíblico. Nos alegramos por todos ustedes a quienes ya vemos en este lugar y damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. Nos alegramos de ver a mi hermano Ricardo, ya por un tiempo no había podido venir, pero hoy día el Señor le tiene con nosotros y muy bien acompañado con mi hermana Beatriz. También vemos a mi hermano Juanito Astudillo, que hace tiempo que no lo veíamos aquí, pero también está acompañado por mi hermana Nancy, así que nos sentimos muy bendecidos por eso. Vamos a orar para agradecer a Dios la oportunidad de estar juntos. Les invito a que vamos de rodillas a las plantas del Señor. Mi amado Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, queremos darle gracias por la bendición que usted nos permite de volver a su casa esta noche. Ayer estuvimos la mayor parte del día aquí, pero hoy venimos con otro propósito, Señor. Queremos ser educados en su palabra. Padre, su palabra contiene todas las enseñanzas que nosotros necesitamos aprender para mejorar nuestras vidas cristianas y para conducirnos como es debido. Y yo le ruego que su palabra nos ilumine, que su palabra nos dé la claridad que necesitamos para poder ser mejores hijos suyos. Oramos, Padre, en esta hora, invocando su bendición sobre todos los presentes. Y si algunos hermanos nuestros han de venir de camino, tráigales también con gozo, con alegría. Le doy gracias porque usted ha sido maravilloso para con nosotros y le ruego la dirección de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Dios mío, Dios fiel, Dios santo, yo le alabo por la oportunidad de estar juntos y le pido una vez más que su palabra nos inspire, su palabra nos enseñe. Su palabra dice, Señor, en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Padre Celestial, así estamos esta noche aquí, para inquirir, para aprender, para ser edificados. Le damos la gloria a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mientras toman su ubicación, les saludo y una vez más les doy la bienvenida. Quiero invitarles para que busquemos en nuestras Biblias el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 25 al 30. Les recuerdo que hay una estufita aquí adelante para que lo pasen frío. Creo que puede serles útil. Filipenses, capítulo 2, versículos 25 al 30. Bendito sea el Señor. ¿Ya lo encontraron? Ya vamos a tener un minutito el proyector, pero por ahora leamos de la Biblia. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 25 al 30. Vamos a leer en forma alternada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verse de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba
Amén. Su palabra nos bendiga. Esta noche vamos a hablar un tema muy importante llamado formando vidas. Todos los padres que habemos aquí nos esforzamos por formar la vida de nuestros hijos. Y de alguna manera intentamos orientarles para que tomen decisiones acertadas desde su niñez, de su primera niñez. Cuando ellos recién comienzan a dar los primeros pasos o cuando comienzan a decir las primeras palabras, intentamos que ellos hablen cosas correctas. Sabemos que el vocabulario que los no creyentes hablan no siempre es el mejor, pero usted y yo como padres intentamos que nuestros hijos tengan un vocabulario acorde a lo que nosotros hablamos. Por lo tanto, nosotros tempranamente comenzamos a formar la vida de nuestros hijos. El apóstol Pablo nos hace una recomendación a través de este estudio y es cómo nosotros podemos formar vidas de nuestros hermanos recién convertidos. Y pone por ejemplo a uno llamado Epafrodito. No busqué cuál era el significado de su nombre. Sin embargo, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Filipos de una manera tan detallada las características que este hermano tenía. Y usted puede leerlas ya en el proyector. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Pablo ya estaba en la cárcel en Roma. Y Pablo había recibido a Epafrodito encomendado desde la iglesia de Filipos. Él llevaba una generosa ofrenda, porque Pablo ya estaba preso y necesitaba sostener su economía. Y llevaba el cariño de los hermanos de Filipos, de tal manera que Pablo le recibió, y no solo le recibió, sino que Epafrodito se quedó allí. No en la cárcel posiblemente, pero alrededor, de manera que cada día o cada vez que era posible le visitaba y atendía sus necesidades. Es bien notorio que hablemos sobre esto, porque nosotros tendemos todo a espiritualizarlo. Y decimos, no, el Señor va a hacer algo, pero el Señor hace algo a través de nosotros mismos. Les quiero contar, y lo digo esto para la gloria del Señor, que estamos acompañando algunas familias que no son de nuestra comuna. Y particularmente estamos acompañando a dos familias de Antofagasta. Uno de ellos es nuestro hermano Fernando y la otra es la familia de la hermana Macarena González, que son muy amigos de nuestra hermana Anita Matamala. Y yo llamé la semana pasada al hermano Fernando y le pregunté si a él le gustaría tomar la cena con nosotros. Y él me dijo, me encantaría, pero estoy acá. Y le pregunté y le hice ver cómo íbamos a preparar el vino. Pero también le pregunté si él tendría la voluntad de visitar a la hermana Macarena o de invitarle a su casa. Y él me dijo que no tenía ningún inconveniente. ¿Se da cuenta cómo se van uniendo las cosas? Luego llamé a la hermana Macarena y le pregunté si ellos quisieran participar de la cena con nosotros. Y ella me dijo que le gustaría mucho, pero tampoco sabía cómo hacerlo. Y el Señor nos permitió unir todas estas cosas. ¿Sabe, amado? Usted me podrá decir, pero ¿cómo? Si Dios podía dejar la cena a la casa. Sí, pero para eso el Señor pone en nosotros capacidades. Y quien le llevó la cena en el nombre del Señor a la hermana Macarena fue el hermano Fernando. Y no solo le llevó la Santa Cena, sino que me contaba en un WhatsApp que me envió ayer que después de que él cenó con su familia, fue a dejarle los elementos de la Santa Cena a la hermana Macarena y ella le invitó a pasar a su casa. Pero él, como estaba muy ocupado, le desistió de la invitación y siguió su viaje. Y él me decía en su mensaje, pero a las 2 cuadras que yo había avanzado, fui movido por el Espíritu y me tuve que devolver a orar a la casa de la hermana Macarena. Iglesia amada, tenemos que entender que el Espíritu se mueve, pero a través de nosotros. Y si el Señor está poniendo en usted suplir una necesidad, entonces Dios le quiere usar a usted como instrumento. Que Dios nos ayude.
Entonces estamos todavía con Epafrodito y está hablando también el hermano Pablo de él. Y dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Y en qué nivel lo pone? Mi hermano. Nosotros que nos gusta tratarnos así, ¿cierto? Porque nos consideramos como tales. Y nos decimos, él es mi hermano. Y la gente que no nos conoce piensa que estamos hablando de hermanos de sangre, pero no es así. Somos hermanos en la fe. Fíjese usted que Epafrodito era un hombre griego, no era judío. Sin embargo, eso no le impedía ser llamado hermano. Y no solo eso, sino que también ahora le va a referir otras palabras muy importantes. Dice que lo considera hermano y colaborador. Qué linda palabra, ¿eh? Colaborador es alguien que está cada vez que usted lo necesita. Aquí ya vemos varios líderes, pues. Y qué lindo es tener esos hermanos, ¿eh? Esos hermanos que una llamada telefónica o simplemente decir, hermano, mañana queremos limpiar los vidrios, y ya sabe que esos hermanos van a decir, aquí estamos. Necesitamos una iglesia colaboradora. ¿Sabían que las cosas no las hacen los ángeles? Las cosas las hacemos nosotros. Entonces Pablo habla de su hermano Epafrodito y dice que es su colaborador. Y luego lo llama compañero, no como un partido político, sino como alguien que tiene sus mismas ideas. Compañero de milicia. Porque tanto Pablo como Epafrodito, tanto usted y yo, somos parte del ejército de Dios. Amén. ¿Es parte usted del ejército? Cuando están haciendo esa marcha del 19 de septiembre, la gloria del ejército, ¿han visto ustedes el desfile? ¿Se dan cuenta que el que dirige da una pura orden y todos se vuelven? Así debiera ser la iglesia de Cristo. Una iglesia disciplinada. Una iglesia que tiene colaboradores. De tal manera que no haya que estar pensando ir a alguien. Mucho me gocé ayer. Me gocé en todo. Pero uno de los motivos de mi gozo fue la asistencia a los cultos. Y me di cuenta que no nos equivocamos en la planificación que hicimos. Cada culto comenzó con una asistencia bastante importante. Pero desde aquí, como yo veo la puerta, a medida que avanzaban los minutos, había fila de hermanos que estaban esperando para que le tomaran la temperatura, los datos, y entraban al templo. Y terminó ese culto, nos fuimos, volvimos al culto de las 4 y pasó exactamente lo mismo. Y el culto de las 4 estaba terminando y ya hermanos del culto de las 7 venían llegando. ¡Ay, qué maravilloso, hermano! Colaboradores. Necesitamos hermanos que tomen la temperatura. Necesitamos hermanos que cuiden la puerta, que cuiden los vehículos. Usted y yo somos colaboradores. Por lo tanto, no nos neguemos a hacer el trabajo que es necesario hacer. Luego el apóstol Pablo le añade todavía otro argumento. Dice, vuestro mensajero. ¿Sabían ustedes que la comunicación necesita un mensajero o un emisor? Un emisor, un receptor y un mensaje. Y Pablo dice, Él es su mensajero. Él trae el mensaje que ustedes me han enviado. Nosotros somos mensajeros en el nombre del Señor. Y tenemos que llevar la mejor de las noticias. Y finalmente, después de estas características, dice, ministrador de mis necesidades. ¿Sabía usted que las necesidades no se ministran todas de la misma manera? Si alguien tiene sed y usted le dice, tome, ahí tiene dinero para que vaya a comprar una agüita, usted le puede estar solucionando su problema, pero si esa persona puede caminar, y si esa persona está en una camilla o está imposibilitado de caminar, ¿le sirve el dinero? ¿Se toma el dinero? No sirve, ¿cierto? Por eso yo insisto muchas veces que la misericordia no es dinero, son alimentos. Sí, porque si hubiese escasez de alimento, yo no saco nada con alguien decirle, ahí tiene 20 billetes de $1000, cómaselo. ¿Cómo los prepara? ¿Una cazuelita?
al jugo, no sirven. Lo que sirve es el alimento. No digo que sea malo que usted ofrende dinero. Lo que estoy diciendo es que lo correcto es que el día de misericordia usted y yo llevemos alimento. Y no solo cualquiera, sino del alimento que nosotros comemos. Entonces las características de Epafrodito nos dan la puerta de entrada al formar vidas. Cuando usted vino a Cristo, el Señor lo encontró, como dice el Salmo 40, igual que a mí. ¿Se lo saben? Busquémoslo, miren, hermana Carolina, por favor. Búsquelo usted en su Biblia, pero ahí va a aparecer en el proyector. Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Habla de alguien que buscó ayuda, ¿cierto? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y dice luego: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Luego dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Como usted se da cuenta, el concepto de cambio es tan rápido que ya comienza la formación. Puso mis pies sobre peña, que es Cristo, y ordenó mi camino. Enderezó mis pasos. Luego habla del lenguaje. Mire lo que dice el siguiente versículo. Puso luego en mi boca, me cambió el lenguaje. Esto habla de la formación de vidas. Porque usted tiene claro que si usted antes hablaba de una manera, el día que Cristo apareció en su encuentro produjo un cambio. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vale decir, el entorno que nos rodea debe ver que en nosotros hay un cambio. Y si ese cambio no existe, también ellos lo ven. Que Dios nos bendiga. El apóstol Pablo siguió el ejemplo de Jesús. Entendió y aceptó su misión. Pero al igual que nuestro maestro, comprendió que necesitaría camaradas, compañeros de milicia. Y sabía que para llegar a eso tenía que formar vidas. Por ejemplo, a Epafrodito. También podemos hablar sobre Timoteo. Yo creo que ustedes tienen claro que Pablo a Timoteo lo llama mi hijo, aun cuando no era su hijo en la carne, si lo era en el espíritu. Epafrodito, considerado un hermano y compañero de Pablo. ¿Cómo pudo Epafrodito captar las necesidades de Pablo? ¿Cómo pudo leer? ¿Usted se ha dado cuenta cuando tenemos esa capacidad de leer lo que otros necesitan? ¿Sí? Ayer alguien leyó lo que yo necesitaba. Ni yo lo leí. ¿Sabe lo que yo necesitaba ayer o no? Almuerzo. Pero pastor, si usted todos los días necesita almuerzo. Sí, pero ayer no tenía tiempo. ¿Quién iba a hacer almuerzo en mi casa ayer? Y sabe que yo no lo noté. No me di ni cuenta. Hasta que alguien me llamó y me dijo: mi pastor, como el domingo no va a tener tiempo para almorzar, lo queremos invitar a almorzar a nuestra casa. Y ahí recién me di cuenta que tenía toda la razón. Más me di cuenta cuando fui a almorzar, corrimos todo el rato. Llegamos a almorzar, estaba listo el almuerzo, nos sentamos, compartimos, tomamos el postrecito, igual que como nosotros decimos, la micro en Altagua. Permiso, hasta luego. Gracias, hermano Bani. Dios le bendiga. Eso es captar la necesidad. Jesús preparó a los discípulos de tal manera que los discípulos entendían. ¿Se ha dado cuenta que ustedes pueden entender los gestos? Mire, les voy a dar un gesto. Para los coristas, ¿qué significa esto? Que terminó el himno, ¿cierto? O a veces guardar silencio. ¿Es así? ¿Se da cuenta usted? Los coristas lo entienden de inmediato. Si hay un momento especial y el hermano Estelio está dirigiendo, lo más posible es que no diga cállense, diga. Y los coristas guardarán silencio. Entonces, de la misma manera, la iglesia tiene que captar en este proceso de formar vidas cómo vamos unos a otros compartiendo y trabajando. Jesús hizo un trabajo de excelencia. Y lo hizo también el apóstol Pablo, de tal manera que estando Pablo en la cárcel, Epafrodito captaba sus necesidades
y lo llama proveedor de mis necesidades. Es debido a que pasó un proceso de formación a los pies de Pablo. Así como Pablo se preparó a los pies de Gamaliel. Oiga, qué importante saber quién nos pastoreó, quién nos orientó, quién nos enseñó. Ustedes deben saber que el Sermón del Monte está escrito en el libro de Mateo, capítulo 5, ¿cierto? Y lo llamamos el Sermón de las Bienaventuranzas. Pero termina ahí. No, ¿cierto? ¿En qué capítulo sigue? En el 6 y en el 7. Y si ustedes escucharon los audios que yo les mandé hace meses atrás, les mandé un discipulado de ese tema, que demoró como 3 meses, todos los días, y le estaba enseñando cómo Jesús discipuló a sus discípulos. Ese es un discipulado intensivo. Jesús los tomó, los llevó al monte y le dijo así, y así, y así, y así, y así. Le habló de todo. Entonces, ¿sabe por eso? Es que cuando la mujer identifica a Pedro como un seguidor de Jesús, le dijo: tú te vistes como ellos, tú hablas como ellos, tú haces los gestos que ellos hacen. ¿Me escuchó bien? Se tiene que notar. Si usted en una plaza grita Dios le bendiga y alguien le dice amén, es porque alguien como usted. Si no, quiere decir que nadie está allí en su misma sintonía. Si en el templo alguien dice Dios le bendiga, la iglesia sabe que debe decir. Es natural. Formación de vidas. Algunas consideraciones antes de formar una vida. Sabemos que Jesús trajo a muchos a Cristo. Claro. Sin embargo, se esforzó. ¿Sabe cuántos años? 3 años. Jesús, mientras estuvo en la tierra, estuvo discipulando. Si usted se da cuenta, ¿por qué cree que Jesús enseñó por parábolas? Para que le fuera más fácil. Sí, no fueron así como historias que Jesús contó así para entretenerlos, no. Para enseñarles verdades eternas. 3 años de discipulado. Jesús estuvo allí, los discípulos permanecieron fieles. El apóstol también imitó a Jesús, llevando a muchos a Cristo y formándolos en el Evangelio. Entonces tenemos que ver las variables, cómo es que las variables pueden incidir en el crecimiento de una persona. Mi amado, ¿sabía usted que alguien que podría ser inútil puede transformarse en alguien útil? Lo vamos a ver luego, pero quiero tomar un par de citas bíblicas solamente, o una más bien. Primera de Timoteo 4:11. Usted debe saber que los viajes de Pablo, el primer viaje de Pablo no fue con Silas. ¿Se acuerdan con quién fue? Con Bernabé. Pero alguien más iba allí. Juan Marcos, ¿cierto? Y Juan Marcos, como era un muchacho, no se comportó muy bien. Y en ese viaje hubo una disensión. De tal manera que Bernabé dijo: ¿sabe qué, Pablito? Siga solo usted nomás, búsquese otro compañero, yo me voy a quedar con Marcos. Mire lo que dice, 1 de Timoteo 4:11. Parece que me equivoqué yo. O 10 será. Lo busqué hace poco rato, pero lo puedo buscar de nuevo. Sé que está en la Biblia. Lo había leído por aquí. Les voy a dar la cita, si no, no me voy a dar por vencido tan fácil. Dije primera, a lo mejor es segunda, ¿no? Claro, es segunda, ahí está. Me equivoqué en eso, yo nomás, hermana Carolina. Mire, 2 de Timoteo 4:11. Dice: solo Lucas está conmigo. Está escribiendo Pablo a Timoteo. En el primer versículo anterior habla de un tal Demas. Y dice: Demas me ha abandonado dejando este mundo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. Este es el mismo Marcos, Juan Marcos, el cual le había separado de Bernabé. Es el mismo. Sin embargo dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Sabe, mi amado? A lo mejor a nuestro lado va a llegar gente inútil para el mundo. Gente despreciada del mundo.
Pero si el Señor a usted o a mí nos da la gracia, aquí va a ser útil. Aquí va a servir. Aquí se va a educar. Aquí va a aprender a hablar, va a aprender a vestirse, va a aprender a comportarse. Y a lo mejor para el mundo ya no servía para nada, pero toma esa palabra. A ti y a mí nos es útil. Nunca dé un caso por perdido. Nunca piense que Dios se equivocó. Y puede que alguno de los que se han convertido por ahí de repente tenga un desacierto y haga cosas indebidas. Pero va a aprender. Y el día que aprenda, usted va a decir, qué lindo instrumento salió. Qué lindo como comprende que el Señor dio su vida por él. Y cuando esa historia comienza a ocurrir, Dios es glorificado. Cuando nosotros empezamos a formar vidas en el nombre del Señor, tenemos que considerar al menos 4 situaciones. La primera de ellas es las historias de la vida. Todos nosotros somos diferentes. ¿Me escucharon bien? No hay nadie aquí, aunque mi hermano Ricardo sea hermano de la hermana Beatriz, son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen momentos diferentes de la vida. Por ejemplo, el hermano Ricardo estudió técnico agrícola. ¿Cierto, hermano Ricardo? Por lo tanto, tiene una educación. No sé si la hermana Betty alcanzó a estudiar. No alcanzó. ¿Se da cuenta? Hay cambios. Hay cambios. Todos somos diferentes. Pero eso no significa que el Señor no nos llamó. No. Estamos hablando de la formación. La formación espiritual viene a partir de entender que somos diferentes. El apóstol Pablo entendía las costumbres, las culturas y las historias. Epafrodito, ¿de qué nacionalidad era? Era griego. ¿Y los griegos qué costumbres tienen? ¿O tenían? De tener muchos dioses. De hecho, el apóstol Pablo llega al Areópago y encuentra que existe incluso la estatua al dios no conocido. Todos sabemos que de Grecia proviene la filosofía y los grandes filósofos, por lo tanto, lo que allí se encontraba era una filosofía diferente, pero en vez de rechazarlo y decir, no, este es complicado, lo toma, lo educa, lo motiva y lo prepara. Amén. ¿Quién podrá llegar a nosotros, un nuevo convertido? Un niño a lo mejor con otro tipo de enseñanzas. O a lo mejor un adulto que venga con otro tipo de conocimientos. No descarte ninguna posibilidad. Lo importante es conocerles. Pablo tuvo la habilidad de conocer las costumbres griegas y en vez de rechazarle, adecuarlo, empoderarlo, enseñarle, para tratarlo bien, para que Epafrodito se sintiera útil. En el libro de Romanos 10:12 existe una palabra importante respecto de lo que estamos compartiendo. Este texto dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Párese ahí. Acabamos de decir que Epafrodito era griego. Y la religión que estábamos empezando a conocer viene del judaísmo. Por lo tanto, se produce un choque de conocimientos. No obstante, no hay un rechazo, hay una aceptación. El texto continúa diciendo, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Vale decir, lo importante, ¿cuál era? Que ellos invocaran al Señor. Lo importante no es de qué país viene. Aquí tenemos a nuestro hermano Mazo. Y hemos tenido a nuestro hermano David Torres, que está en el Instituto Bíblico. Ellos son venezolanos. Seguramente tenemos diferentes incluso tipos de comida. Yo le decía a Miriam el otro día, por conversar algo, ¿y ustedes cuánto pan consumen? Y ella se quedó en silencio. Y dije, qué raro. Y me dijo, no, es que nosotros no comemos pan. Ah, no, no le gusta el pan. No, dijo que nosotros comemos arepa. Y la arepa es como una tortilla, pero de harina de maíz, ¿cierto? Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Ahora, si una de esas nos gustan, puede ser. Pero a lo que voy es que tenemos que aceptar a alguien con su cultura. Y desde esa cultura, invitarle a ser parte de este cuerpo. Amén. En el libro de 1 Corintios 9, versículos 20 al 22. Entonces, Pablo con lo que está expresando es que aunque alguien tuviera características diferentes, lo importante era aceptarlo con su historia. Mi amado,
La historia ya está escrita. Lo que hay para atrás usted no lo puede cambiar. Y voy a hacer, no sé si a alguien no le va a parecer esto, pero hay gente que se convierte que está lleno de tatuajes. Nosotros enseñamos que no se debe tatuar, pero ya está con los tatuajes. ¿Qué le hacemos? ¿Nos lo rechazamos? No, pues si ya vino así. Lo bendecimos desde ahí en adelante. Le decimos ya, pero no se haga más tatuajes. Pues. No importa que se quiera poner Cristo en la frente, no es necesario. Cristo tiene que estar en el corazón. Pero tampoco le rechazamos por su pasado. Porque no hay diferencia. Ah, no, ahora dije otra cita, hermana Carolina. Primera de Corintios 9, 20 al 22. Me he hecho, este es muy lindo. Me he hecho a los judíos como, ¿qué nacionalidad tenía Pablo? Era romano y era judío. Tenía doble nacionalidad. Pero dependiendo de dónde estaba, era como él se comportaba. Entonces él dijo, me he hecho a los judíos como judíos. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley. Aunque yo, entre paréntesis, no esté sujeto a la ley porque él se había convertido al cristianismo. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos. Ahí tiene otro tema más. Me he hecho sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Siguiente versículo, hermana Carolina, por favor. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. Esta es una muy buena enseñanza. Nosotros no podemos ir a pelear con la gente, amado. ¿Cuántas veces hemos ido a predicar a la calle y en vez de traerlos a Cristo, los echamos de Cristo? Ustedes se van a ir al infierno. ¿Y qué saco con decirle a la gente que no cree en el infierno que se van a ir al infierno? No le causa nada. Si yo le hablo del amor de Cristo, lo puedo acercar a Él. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Entonces, mi amado, esta es una muy buena enseñanza para que nosotros podamos recibir de Dios la gracia. Para que en este proceso de alcanzar a muchos para formar sus vidas, no se sientan rechazados. La iglesia es un hospital donde hay cabida para todos los enfermos. Y la iglesia no debe y no se puede dar el lujo de decir a este sí y a este no. La iglesia no es propia, la iglesia es de Cristo. Y Él decide quién sí y quién no. Amén. Entonces, amados, estamos llamados para alcanzar a la gente que tiene el corazón herido. Sí. Así dice que es la predicación del Evangelio. El Evangelio es para alcanzar al que tiene el corazón roto, el corazón herido. Y ese somos los que tenemos que hacer nosotros. Gente que está dañada. ¿Cuánta gente dañada habrá llegado a la iglesia? Con heridas del pasado, físicas, psicológicas. ¿Y qué hace la iglesia? Acaricia. Una vez me acuerdo haber recibido a alguien en la iglesia cuando era pastor en Talagante. Creo que aquí ocurriría lo mismo. Y cuando esa persona ya se quedó, le pregunté qué es lo que más le había llamado la atención. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? El cariño con que me recibieron. Yo creo que mis hermanos porteros de aquí son tan cariñosos igual. Y cuando alguien viene por primera vez, no le preguntan a qué viene, sino que le dicen bienvenido a casa. Hay un lugar para usted. Luego seguramente algún hermano o hermana de protocolo le tomará, le ofrecerá un asiento. Y de esa manera esa persona ya se siente integrada. Que Dios nos ayude. Tenemos un trabajo que hacer. Mateo 9:12, por favor, hermana Carolina. Necesitamos abrir nuestras puertas, las puertas de nuestro corazón, para aquellas personas que tienen historias de vida dañadas, historias de vida tristes. Necesitamos tener abierta la puerta de nuestro corazón. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos
¿Qué tienen? No tienen necesidad de médico. ¿Para qué? Si están sanos. Sino los enfermos. Por eso la iglesia tiene que hacer su trabajo con aquellos que necesitan ayuda. Un segundo punto es el carácter. El conjunto o el carácter es el conjunto de cualidades que distingue a las personas por su modo de ser, de obrar en relación a los demás. Todos tenemos carácter. Algunos más fuertes, otros menos fuertes. Pero todos tenemos carácter. A veces decimos, esta persona es débil de carácter, pero eso significa que ese es su carácter, ¿no? No estamos diciendo que no tiene carácter. El detalle es que todos actuamos distinto en distintas circunstancias y dependiendo del contexto. El apóstol también entendía esto. De hecho, en su proceso de formación de vida, tuvo que lidiar con personas que lo abandonaron y volvieron a trabajar con él. Hechos 15:37. A ver con qué nos encontramos aquí. Hechos 15:37. A ver de qué nos habla. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Se lo acabo de contar, ¿cierto? El que tenía por sobrenombre Marcos. Y ya les conté el final de esta historia. Alguien que antes no servía, ahora era útil. Hay otra cita bíblica, hermana Carolina, por favor. Filemón 1:24. Esta historia es muy buena, yo creo que ustedes la han escuchado, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba este esclavo? No. Filemón no era el esclavo. Onésimo, exactamente. Filemón 1, versículo 24. Parece que ahí llegamos a Demas, pero en este texto, bueno, no, a lo mejor la cita está equivocada de mi parte. Porque aquí está hablando de Marco, del mismo Marco estábamos hablando, de Aristarco, de Demas y de Lucas. Pero en esta cita del Filemón, no sé el versículo, hermana Carolina, pero léalo completo porque usted sabe leer. No, son bromas eso. Aparece Onésimo. Y dice que Onésimo había sido un esclavo de Filemón. Y se arrancó de Filemón. Y se fue a Roma. Y de Roma lo mandó de vuelta. La palabra clave, hermana Carolina, es a ti y a mí nos es útil. Creo que eso es lo que dice. Y Pablo lo manda de regreso a Filemón. Y le dice, si de algo te debe, yo te lo voy a pagar, aunque tú me debes seguramente más. Lean después Filemón, es muy lindo este texto. Mi amado, cuando alguien tiene un carácter diferente, nosotros debemos saber trabajar ese carácter. Y vemos cómo Dios nos puede usar. Yo he hecho un cuadro comparativo algunas veces. ¿Se han dado cuenta que hay gente que tiene carácter como una naranja? Bonito por fuera, jugosito por dentro, pura vitamina C, dulcecito, las tiene todas, ¿cierto? Cae bien, el livianito de sangre. Pero hay otros que tienen carácter como el limón, bonito, pero ácido. Habla algo, pero sabe, súper útil, porque contiene vitamina C. Le sirve para aliñar la ensalada. Ahí está, gracias. Hermana Carolina le dice leer el capítulo completo. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y hay otros que tienen, digo yo, el carácter como una nuez. Rugoso, duro. Usted se acerca y le dice, ¿cómo está? ¿Le interesa? ¿Le puedo dar un abrazo? No. Y usted se encuentra con puro obstáculo, duro. Lo trata de tocar y tiene la piel de un elefante. Hasta que usted se atreve a tomar un martillo. No para pegarle, sino para romper esa nuez. ¿Y sabe cómo se rompe a veces esa nuez? Con un regalito para el día del cumpleaños. A esa persona que nadie la saluda y usted se averiguó el día del cumpleaños y le dice, le traje este quequito por su cumpleaños. Y esa persona lo mira
Y le dice, ¿cómo sabe usted que estoy de cumpleaños? Y usted, como no quiere echar al agua a nadie, le dice, un pajarito me contó. Como si los pajaritos hablaran, pero bueno, esa es otra historia. Le recibe el quequito y de repente usted comienza a ver que esa persona se comienza a abrir con usted. Y cuando usted logra romper esa barrera, se da cuenta que adentro hay alguien lleno de calorías, lleno de cariño, pero como nadie lo entiende, tiene guardado todo adentro. Atrévase a romper esa nuez y usted se va a encontrar con alguien precioso, pero que había sido dañado por la vida. ¿Me escuchó bien lo que le estoy diciendo? Estamos hablando de caracteres diferentes. Sí, vaya por la naranja, vaya por el limón, pero también vaya por la nuez. Aunque sea duro, cuando usted logre romperla, se va a encontrar con una tremenda riqueza. Amén. El apóstol Pablo puede ejemplificar a Filemón como alguno de estos tres. Y a Onésimo, y cuando lo envía de vuelta a Filemón, le dice, cuídalo, mira, no lo trates como esclavo, porque ahora es nuestro hermano, ahora eres salvo también. Y si algo te debe, le dijo, yo te lo pago. Como un hermano de la iglesia le dijeron estos días, pero no voy a contar esa historia. El apóstol Pablo entendía tan bien que las diferencias de caracteres no eran un obstáculo para preparar gente. Que las diferencias de carácter no eran algo que se oponía para formar vidas. Nosotros nos damos por vencidos con rapidez. Y cuando alguien lo entiende muy bien, decimos, no. ¿Se ha dado cuenta que en los colegios a veces pasa eso? Cuando un niño no entiende tan rápido como otro, a veces se le deja de lado. No, sí, no importa. Pero el Señor no es así. Y nosotros no podemos ser así. Tenemos que buscar cómo alcanzamos a aquel para que también sea útil para el Señor. En Filipenses 2:29, que ha sido parte de la lectura que hemos leído esta noche, dice que Pablo le dice a los hermanos de Filipos, reciban a este enviado, ¿no? Ahí estoy todavía, sí, a Epafrodito. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Oiga, lo pone en una altura, tener en estima a los que son tan buenos como él, dice. ¿Qué pasa con los hábitos? ¿Qué pasa cuando alguien llega a Cristo y debe luchar con los hábitos de su vieja vida? Se debe considerar que quizás dichos hábitos no serán cambiados de la noche a la mañana. Todo es parte de un proceso. No se descarta que Dios tiene el poder de transformar a las personas. Algunos los cambia en un abrir y un cerrar de ojos. Pero hay otros que Dios no los cambia en forma inmediata. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Los descartamos o trabajamos con ellos? Parece que hay que trabajar con ellos, ¿no? El Señor sabe cuándo hace la obra. El Señor sabe cómo trata lo que tiene que hacer. Debemos aprender a ser pacientes con los nuevos salvados. Por otra parte, los que siempre han permanecido dentro de la iglesia también pueden mantener hábitos que impiden dejarse moldear por un mentor. Yo voy a tomar aquí dos temas, aunque ya hablé del carácter, pero voy a considerar a dos discípulos de Jesús que Dios tuvo que tratar con ellos para que estuvieran juntos. Consideremos que hay gente que ha sido muy respetuosa siempre. Sin embargo, a veces Dios no ha hecho la obra en su vida. El respeto no es una señal. Lo importante es que hayan entregado su vida a Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1, dice que Pedro iban juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Iban juntos. Pero ¿sabían ustedes que ellos eran diferentes? El libro de Juan 18:10, cuando Jesús ya había estado 3 años con Pedro, muestra una reacción de Pedro. Juan 18:10. Yo creo que ustedes la van a leer y decir, sí, yo había leído esto. Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, ¿qué hizo? La sacó. Y aunque habían pasado 3 años que no la había usado, demostró su destreza. ¿Sí? La sacó y la usó de inmediato.
hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué le cortó? ¿Usted cree que alguien es capaz de cortar la oreja sin destreza? No, era diestro. De tal manera que le cortó la oreja, no le pegó más acá, no lo mató, no, le cortó la oreja. Un corte certero. ¿Cómo se llamaba? Malco. Me refiero al que le cortaron la oreja. Y eso habla del carácter de Pedro. Esto habla de su hábito. Por eso dije que iba a juntar dos cosas. Reaccionaba rápidamente con dureza. Este fue el Pedro que le dijo a Jesús: tú eres el Hijo del Dios viviente. Este es el mismo Pedro que dijo: yo daría mi vida por ti. Y el mismo que lo negó. Pero aquí todavía no lo había negado. Y cuando va a orar, ya Jesús había conversado con él. ¿Se acuerdan que Jesús, después de la resurrección, vino a ellos y les preguntó si tenían algo de comer? Y ellos dijeron: no hemos pescado nada. Y desde la playa les gritó y les dijo: echen la red a la derecha. Y pescaron tantos pescados, pero Jesús los estaba esperando en la playa. Y le dijo: Pedro, ¿quieres comer una cosita? De ahí está ese glorioso mensaje que hemos escuchado tantas veces. Y después que hubieron comido. Y ahí es cuando Pedro recibe la pincelada final de su cambio. Porque ahora Jesús lo toma para un lado y yo se me imagino, ¿no?, que caminó con él por la playa un ratito. Le dijo: Pedro, ¿me ama? Y Pedro ya se había recuperado, había comido, estaba más enterito. Y le dijo: sí, Señor, ¿cómo no te voy a amar? Jesús le preguntó otra vez, ¿no? Pero primero le dijo: ¿me amas más que estos? ¿Y a qué se refería? A los pescados. ¿Me amas más que este trabajo? Y cuando le preguntó la tercera vez, Pedro se quebrantó. En la tercera vez, Pedro se quebró. En la tercera vez, Pedro fue cambiado, porque se puso a llorar. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y yo siento que en ese instante Jesús como que metió la mano y le sacó los dolores del pasado, lo que lo hacían a Pedro ser un hombre violento. Porque usted después lo va a ver machucado, le pegaron, le dijeron de todo, y ya Pedro no reaccionó así. Pero en el capítulo 3 de Hechos dice que va a orar con otro, Juan. Juan 21, los versículos 20 y 21, hermana Carolina, nos dicen cómo le decían a Juan. Juan 21, 20 y 21. ¿No? ¿Sí? Sí. Está cerquita, así que le va a costar poco. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? 21, ¿o no? Ah, no, hasta leer el 20. ¿No? Entonces, como le decían a Juan, el discípulo amado. A este no había que cambiarle nada. A este había que dejarlo. Puede ser que haya tenido menos carácter, pero cuando van a orar, los dos que eran tan opuestos van juntos. Amado, Dios usará su manera de ser y mi manera de ser. Porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en el medio. Dios lo usará a usted como usted es y Dios me usará a mí como yo soy, pero unidos. Amén. Este que tengo ahora es largo, pero yo creo que hasta podemos citarlo solamente. Las diferencias de edades y las diferencias de sexo. Nosotros somos una iglesia que no tiene problemas con el ministerio de la mujer. Aquí ayer prediqué yo y después en el otro culto predicó mi esposa. El primer culto lo coordinó el hermano Patricio, el segundo culto el hermano José y el tercer culto la hermana Lorena.
No tenemos complicaciones. Este templo está a cargo de mi esposa, el templo de la Puntilla a cargo del hermano Patricio, pero el templo Pastor Estelo Reyes a cargo de nuestra hermana Karina. No hay problema. No tenemos inconveniente en esa área y gloria a Dios por eso. Sin embargo, esta es una de las cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de la formación de las personas. Porque a veces podemos nosotros pensar, si hubiera sido hombre hubiera servido. No, el Señor no dijo eso, ya leímos la cita bíblica adelante. No existe para el Señor ni hombre ni mujer. Es verdad que el hombre es el sacerdote del hogar, pero aquí en la iglesia el Señor puede usar indistintamente al que Él quiera. Porque la gracia no es del hombre o de la mujer, la gracia es de Dios. Y Él usa como quiere y a quien quiere. Así que en este formar vidas, que continuaremos con la ayuda del Señor la próxima semana, nosotros tenemos que participar de estos 4 conceptos para que no nos neguemos a hacer nuestro trabajo. Entender las historias de la vida que cada uno lleva. Entender el carácter en el cual Dios está trabajando. Aceptar que los hábitos pueden ser positivos o negativos, pero que Dios trabajará allí. Y que no excluyamos a nadie, porque el Señor los considera a todos. Oiga, qué bueno eso. ¿Cuántas veces Dios ha usado al que menos esperábamos? ¿Le parece eso? ¿Cierto que sí? Al que menos esperábamos y ha dicho una palabra y ha producido una tremenda bendición. Porque el que hace la obra es el Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Cantemos una alabanza. El 200. A ver, déjeme, lo tengo aquí. Honra y gloria al Padre Eterno. 237. ¿Qué tono es? Sol. Ya. Hermano Jorgito, venga a tocar el acordeón. Sí, aquí está, la tengo lista, pero yo ya toqué la primera alabanza, así compartimos la bendición. Por tono sol, 237. Parece que la hermana Carolina ya la tiene lista, ya ahí. Vamos a cantar juntos al Señor. Honra y gloria al Padre Eterno. Eso es. ¿Sí? ¿Estamos listos? Parece que es muy alto, ¿no? Por mí mejor, claro. Es que si no me da a mí, no voy a tener problemas aquí, Honra y gloria al Padre Eterno, que a su Hijo unigénito dio por el rescate del mundo entero, su última gota de sangre derramó. Más que
sobre el pecado, victoria sobre el diablo y toda potestad. Y el que venciere habrá coronado según su promesa y buena voluntad. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de nuestra sesión. Más que victoria tenemos en ti. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre Santo. La última estrofa.